Abraham en Canaán. Empezamos directamente con una época absolutamente fascinante, una era marcada por una riqueza monumental y decisiones que, literalmente, cambiaron el curso de la historia. Imaginemos el escenario. Abraham, el gran patriarca, acaba de regresar a la tierra de Canaán. Y no vuelve con las manos vacías, ni mucho menos. Regresa rodeado de un poder económico inmenso, posee vastos rebaños de ganado y viene cargado de plata y oro. A su lado viaja Lot, su sobrino. Al llegar a la zona de Betel, establecen su enorme campamento. Visualicemos esto, las grandes tiendas típicas de la época patriarcal extendiéndose por el horizonte, personas vistiendo los ropajes característicos de aquellos tiempos antiguos, y todo esto ubicado justo al lado del altar que Abraham había erigido años atrás. Ahora bien, esta inmensa prosperidad trae consigo un desafío inmediato. La riqueza extrema exige una gestión excepcional, y los eventos que se desatan a partir de este punto van a definir para siempre los verdaderos cimientos del liderazgo moral, la diplomacia y algo fundamental, el gobierno del hogar. Vamos a analizarlo a fondo. Para que no nos perdamos ni un detalle de esta impresionante historia, seguiremos este esquema. Primero, abordaremos la separación de Lot. Luego entraremos de lleno en la guerra y el rescate. Pasaremos después al profundo significado del pacto divino, seguido por un encuentro extraordinario que titula Ángeles y Hospitalidad. Después veremos la intercesión por Sodoma, para cerrar con el pilar de todo esto, el gobierno del hogar. 1. La separación de Lot. Conflicto y resolución. Durante mucho tiempo y en medio de duras pruebas, Abraham y Lot habían convivido en perfecta armonía. Pero claro, la paradoja del éxito es esta. De repente, los pastos ya no daban abasto. Había demasiados animales para tan poco terreno. Los roces entre los pastores de ambos bandos comenzaron, haciendo que la separación fuera absolutamente necesaria para mantener la paz. Y aquí es donde vemos una clase magistral de liderazgo ético. Abraham era el líder indiscutible. Era mayor, superior en parentesco, riqueza y estatus. Además, Dios mismo le había prometido toda esa tierra. Lo lógico, desde un punto de vista puramente humano, sería imponerse. Sin embargo, en un acto de nobleza que rompe todos los esquemas, Abraham renuncia a sus derechos para preservar la hermandad y le da a Lot el privilegio de elegir primero qué tierras tomar. Este espíritu pacificador y desinteresado refleja con exactitud el espíritu de Cristo. En el otro extremo tenemos la elección de Lot, una decisión impulsada puramente por el egoísmo y la ambición material, buscando su propia ventaja a costa del otro. Es crucial entender que este afán de exaltación propia y egoísmo es la esencia misma de Satanás. Y debemos tener muy claro algo sobre el diablo. No es esa criatura mítica y caricaturesca con cuernos y cola que a menudo pinta la cultura popular, sino un ángel malo, un ser caído, majestuoso en su origen pero totalmente corrompido por ese egoísmo absoluto. La verdadera nobleza cede sus derechos por la paz, mientras que el egoísmo los arrebata por pura avaricia. Entonces, ¿cuál fue el error fatal de Lot? Tomar una decisión de vida basándose exclusivamente en lo que le entraba por los ojos. Al mirar hacia el valle del Jordán, vio la región más fértil de toda Palestina. Ese lugar era un vergel, físicamente se asemejaba a las descripciones del mismísimo Edén o a las riquísimas y bien redadas tierras de Egipto. Y no solo era la fertilidad agrícola, las ciudades de aquella llanura prometían un comercio lucrativo, mercados llenos de oportunidades financieras. Cegado por esta visión de ganancia material constante, Lot cometió una imprudencia trágica. Ignoró por completo la profunda y oscura depravación moral de Sodoma. Sus habitantes estaban sumidos en una maldad extrema, pero a Lot no le importó asentar sus tiendas allí, sacrificando su seguridad espiritual y la de su familia por dinero. Mientras tanto, Abraham, que valoraba una fidelidad inquebrantable por encima de la riqueza rápida, se estableció tranquilamente bajo la sombra de los grandes encinares de Mamre, en Hebrón, llevando una vida sencilla pero ejerciendo una influencia moral poderosísima en todo su entorno. 2. Guerra y rescate. El patriarca como guerrero. Fijaos, existe este estereotipo de que un hombre de fe profunda es una persona pasiva o débil ante la injusticia. Abraham rompe ese molde por completo. No solo era un líder generoso y pacífico, sino un diplomático extremadamente hábil y, cuando la situación lo requirió, un estratega militar formidable. Pongámonos en contexto con la geopolítica de aquel momento. 14 años atrás, un rey poderoso del este llamado Kedorlaomer había invadido y subyugado Canaán. Hartos de pagar tributos, los reyes cananeos se rebelaron. Como respuesta, Kedorlaomer y sus reyes aliados volvieron con toda su fuerza militar, arrasando la región. 5 reyes locales intentaron hacerles frente en una gran batalla en el valle de Sidim, pero fueron aplastados de forma contundente. Los invasores victoriosos saquearon las ciudades de la llanura, llevándose un botín inmenso y cientos de prisioneros. Y entre esos cautivos, arrastrados violentamente hacia el norte, estaban nada menos que Lot y su familia. Poco después, un hombre que logró escapar del desastre llegó corriendo a los encinares de Mamre para darle la terrible noticia a Abraham.
Y aquí es donde la historia toma un giro espectacular. Abraham podría haber pensado, bueno, Lot eligió irse con los malvados, es su problema, pero lejos de guardar cualquier resentimiento por la actitud egoísta que su sobrino había mostrado en el pasado, entró en acción de inmediato. Y el detalle del número es asombroso, 318. Abraham movilizó exactamente a 318 siervos nacidos en su propia casa. Pero atención, no eran simples pastores asustados, eran hombres rigurosamente adiestrados, entrenados tanto en el uso de las armas como en el temor a Dios. Formando una alianza rápida con sus vecinos, emprendieron una persecución implacable a marcha forzada. Alcanzaron al ejército enemigo en la frontera norte. Los encontraron totalmente confiados, celebrando su victoria y entregados a la orgía. Aprovechando la oscuridad de la noche, Abraham dividió sus fuerzas y lanzó un asalto sorpresa arrollador. El pánico se apoderó del campamento enemigo, y la victoria de Abraham fue absoluta, aniquilando las fuerzas del poderoso rey de Elam. El resultado de esta operación nocturna fue un éxito rotundo sin precedentes. Abraham recuperó a cada uno de los cautivos y hasta la última pieza del botín robado. En su marcha de regreso dejó una lección imborrable para todas las naciones que observaban. La verdadera justicia no tiene absolutamente nada de cobarde. La fe real da el valor necesario para levantarse y defender a los oprimidos. Al llegar el rey de Sodoma, sobrecogido de gratitud, le ofreció a Abraham quedarse con todo aquel inmenso botín de guerra. Sin embargo, Abraham demostró un nivel de integridad que hoy en día nos cuesta imaginar. Rechazó la oferta tajantemente, declarando que no tomaría ni un hilo ni la correa de un calzado. Su negativa tenía un propósito firme. No quería que ningún rey corrupto pudiera jactarse diciendo «yo enriquecí a Abraham». Esto demostró que su acción militar fue pura, sin una sola gota de interés mercenario. En lugar de enriquecerse, atribuyó toda la gloria y el éxito de la batalla única y exclusivamente a Dios, entregando solemnemente los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. 3. El pacto divino, sellando la promesa. Es muy humano lo que ocurre a continuación. Tras el clímax y la adrenalina de una victoria militar tan apabullante, a Abraham le sobrevino una profunda ansiedad. Pensémoslo bien, acababa de humillar a los imperios más poderosos de la región. Sabía perfectamente que esas naciones derrotadas podían reorganizarse y volver en cualquier momento buscando venganza. A este miedo se le sumaba una realidad dolorosa y personal. A pesar de que se le había prometido que de él saldría una gran nación, los años pasaban, no tenía descendencia y aún no poseía un solo metro cuadrado de esa tierra en propiedad. Para calmar esta zozobra, se produjo una intervención divina de una majestuosidad sobrecogedora. Dios le ordenó realizar un rito de pacto muy formal y solemne. Se sacrificaron animales y se dividieron sus cuerpos por la mitad. Al caer la noche, un terror sobrenatural y una oscuridad profundísima descendieron sobre el patriarca. Y allí, en esas tinieblas, se le reveló proféticamente el futuro. Vio los cientos de años de esclavitud que sufriría su descendencia, pero también su redención final. Y como garantía innegable de que la promesa de la tierra de Canaán se cumpliría, presenció un fenómeno increíble, un horno humeante y una antorcha de fuego flameante, símbolos visibles de la presencia divina, pasaron solemne y misteriosamente por en medio de los animales divididos, ratificando un pacto inquebrantable. Con el paso de los años, para cimentar aún más esta certeza, el pacto divino exigió un cambio radical de identidad. Es un momento crucial en la historia. Abraham deja atrás su nombre original para convertirse definitivamente en Abraham, una palabra que encierra un destino monumental, padre de muchedumbre de gentes. Su esposa Sarai no se queda atrás, pasa a llamarse Sara, cuyo significado es princesa, sellando así su destino como madre no solo de naciones enteras, sino de reyes poderosos. Este cambio de nombres no era un simple formalismo, era la mismísima garantía divina, grabada en su identidad diaria, de que el linaje prometido que traería bendición a todo el mundo estaba completamente asegurado. En este mismo contexto de consagración y promesa, se estableció una orden sumamente rigurosa, el rito de la circuncisión. No era una simple costumbre, era un sello literal, una marca física y permanente en el cuerpo que indicaba una dedicación exclusiva, sin reservas, al servicio de Dios. La intención de este mandato era absolutamente estratégica y tajante, funcionaba como un muro de contención para mantener al pueblo separado de todo el entorno pagano. Al instituir este rito, se establecía una barrera sumamente estricta para impedir los matrimonios mixtos con las naciones vecinas. El objetivo final era clarísimo, proteger a las futuras generaciones de caer en la espiral de corrupción moral y espiritual que inevitablemente traía consigo la idolatría de aquellos pueblos. 4. Ángeles y hospitalidad, recibiendo al cielo. Lo que vamos a relatar ahora es un honor que sobrepasa el entendimiento humano, el momento en que el cielo mismo decide bajar a la arena de la vida cotidiana. Abraham tuvo el enorme e inigualable privilegio de recibir, caminar y conversar con seres celestiales con la misma naturalidad con la que se habla con un buen amigo. La escena se desarrolla en el momento más sofocante del día, el ardiente mediodía estival de Oriente Medio.
Abraham está descansando a la entrada de su gran tienda, buscando la brisa, cuando de repente divisa a 3 viajeros a lo lejos. Y su reacción inmediata es lo que define para siempre el estándar de oro de lo que significa la hospitalidad. Sin dudarlo y sin esperar a que le pidan ayuda, el anciano patriarca corre a recibirlos. Con exquisita cortesía les ruega que se detengan a descansar bajo la sombra. No delega la tarea, él mismo se encarga de que se les provee agua fresca para lavar el polvo del camino de sus pies. Se apresura, elige lo mejor de su ganado y de sus provisiones y supervisa personalmente la preparación de un banquete. Y el detalle más conmovedor es este. Mientras aquellos 3 supuestos viajeros consumían los alimentos bajo la sombra del árbol, Abraham, un líder inmensamente rico y poderoso, se quedó de pie a su lado con una actitud de reverencia y servicio total. Pero este no era un acto de bondad ordinario. Lo que Abraham asumió como una muestra de empatía hacia mortales exhaustos era en realidad una audiencia real con el cielo. Pronto, la verdadera identidad de estos misteriosos mensajeros salió a la luz. Estaba nada más y nada menos que ante la presencia física del mismísimo Hijo de Dios, acompañado de 2 ángeles. Y para que lo tengamos claro, estos no son seres etéreos sin forma. Estos ángeles celestiales son seres majestuosos, de un poder incalculable, que poseen exactamente 2 imponentes alas y rostros perfectos de varón. No estaban allí de paseo. Habían descendido a la tierra con un mandato sumamente sombrío e irrevocable: realizar una investigación personal y directa sobre la iniquidad desbordante y los pecados intolerables de la ciudad de Sodoma, justo antes de que cayera sobre ellos el juicio y la destrucción. 5. Intercesión por Sodoma, rogando por los perdidos. Cuando a Abraham se le revela la inminencia de este juicio aterrador, presenciamos una de las transformaciones más impactantes de su carácter. El mismo hombre que tiempo atrás había empuñado la espada como un guerrero feroz para rescatar a Sodoma de sus enemigos terrenales, ahora se despoja de sus armas y asume el rol de un humilde e insistente intercesor. La negociación que sostiene con el juez de toda la tierra es fascinante y conmovedora. Se acerca con absoluto respeto, sin el más mínimo asomo de arrogancia ni jactancia sobre su propia rectitud. Apela directamente a la justicia intrínseca del juez supremo. Empieza con una petición audaz: ¿destruirás la ciudad si hay 50 justos en ella? Al recibir la promesa de perdón por esos 50, su fe se envalentona. Con humildad pero firmeza, va bajando la cifra gradualmente. Si hay 40, 30, 20, hasta que logra arrancar del cielo una promesa absolutamente asombrosa. La ciudad entera, a pesar de su maldad extrema, sería perdonada de la destrucción si tan solo se pudieran hallar 10 personas justas en su interior. Y esto que acabamos de ver, es la definición más pura del liderazgo espiritual. Abraham sentía una aversión profunda y absoluta por los pecados de Sodoma. Los detestaba, pero simultáneamente su corazón rebosaba de una compasión incalculable por aquellas personas que estaban a punto de ser aniquiladas. Suplicó por ellos con todo su ser. Este ruego apasionado de un hombre por una población entera condenada a muerte no es una simple anécdota. Establece un paralelo directo, innegable y absoluto con el sacrificio final. Es, en esencia, el mismísimo espíritu de Cristo, el gran intercesor de la humanidad. Cristo, quien aborrece el pecado con una justicia perfecta, pero que al mismo tiempo manifestó un amor tan profundo e infinito por un mundo caído y transgresor, que dio su propia vida para salvarlo. 6. El gobierno del hogar, el legado patriarcal. Todo este heroísmo militar, toda esta influencia diplomática y esta profunda intercesión espiritual que hemos visto en Abraham tienen un origen muy claro. Nacen del interior de su propia tienda. Su legado más grande y duradero no fue el resultado de ganar guerras ni de acumular riquezas, fue la forma magistral en la que estructuró y lideró su propia vida doméstica. Ese hogar se convirtió en el modelo indiscutible de administración y orden para todas las familias que buscan la fidelidad a lo largo de los siglos. Es vital entender que el campamento del patriarca no se parecía en nada a lo que hoy llamamos una pequeña familia. Hablamos de un asentamiento que albergaba a más de 1000 almas. Esta comunidad inmensa tenía que sobrevivir y funcionar operando en medio de un mundo que estaba completamente saturado de paganismo oscuro e inmoral. Por lo tanto, no era solo un lugar donde vivir, era una escuela rigurosa, incesante e implacable de fe verdadera. Para gobernar eficazmente a más de 1000 personas en esas circunstancias, se requería una autoridad moral y unos principios organizativos absolutamente formidables. Y los métodos que aplicaba en este gobierno patriarcal eran extraordinariamente efectivos. Dentro de esta gran comunidad, el padre, en este caso Abraham, era la cabeza indiscutible. Actuaba como el líder principal y el sacerdote, gestionando con sabiduría tanto los asuntos del día a día como la vida religiosa de todos. Se establecieron barreras extremadamente estrictas y claras. No se permitía ningún tipo de mezcla o flirteo con las prácticas idólatras de los pueblos vecinos. La idolatría quedaba rotundamente fuera del campamento. Además, el sistema de justicia interno era impecable y absolutamente imparcial. En el campamento de Abraham no existía eso de una ley para el rico amo y otra ley para el pobre siervo. Se aplicaban las mismas reglas, justas para todos por igual.
Abraham era un hombre que jamás sacrificó su deber ni la justicia por un afecto malentendido o debilidad. Ejercía una autoridad estricta, sí, pero siempre fundamentada en un amor firme y profundo. Este modelo antiguo lanza una condena directa y severa sobre gran parte de nuestra realidad actual. Es innegable que el fracaso moderno en el ámbito de la disciplina parental está trayendo consecuencias desastrosas. Hoy en día vemos un sentimentalismo ciego y profundamente egoísta que muchas veces se disfraza con la palabra amor. Un sentimentalismo que permite a los más jóvenes ser dominados por sus caprichos y pasiones sin ningún tipo de disciplina. Seamos claros, eso no es amor, es una forma de crueldad profunda. Al negarse a corregir las malas inclinaciones a tiempo, lo que realmente se está fomentando es una aversión total hacia cualquier tipo de autoridad, especialmente la autoridad divina. Cuando se ignora, se suaviza o se elimina la ley moral en el hogar, se destruyen directamente los cimientos sobre los que se construyen las familias y, por extensión, las naciones enteras. Y esto conduce con precisión casi matemática a esa misma depravación que lamentablemente hoy vemos contaminando a la sociedad en todos sus niveles. Ante este panorama, la solución que se nos presenta no es una simple sugerencia, es un mandato urgente y no negociable. La principal línea de defensa comienza con algo muy concreto, el establecimiento de un culto constante en el hogar. Es absolutamente vital reunir a la familia cada mañana y cada noche, haciendo una pausa en la rutina para reconocer a Dios, agradecerle y pedir su dirección. Pero atención, la teoría no basta. Para que los hijos aprendan verdadera justicia, la reforma tiene que empezar por arriba. Los padres y líderes del hogar deben reformar primero su propia conducta. Solo hay un camino seguro: establecer las enseñanzas de la Biblia como el cimiento incuestionable y la regla absoluta de la casa. Cuando un hogar se rige por estos principios, se transforma en una fortaleza inexpugnable, una fortaleza capaz de resistir, desmentir y desmantelar por completo todos los engaños, sofismas y el escepticismo destructivo del mundo moderno. Un hogar guiado verdaderamente por la fe se convierte en el argumento más poderoso e irrebatible que existe. Llegamos al final del recorrido histórico de este inmenso patriarca, pero su historia deja sobre nuestros hombros el peso de una responsabilidad que no podemos esquivar. Todas estas lecciones magistrales sobre estrategias de guerra, la solemnidad de los pactos divinos y el valor del rescate terminan aterrizando en el terreno más importante y cotidiano de todos, la propia familia. Así que para terminar, la pregunta que debe quedar resonando en nuestras mentes es imperativa. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo a menudo sumido en la confusión y en una evidente depravación moral, pregúntate esto: ¿tu propio hogar, tu familia, se va a limitar simplemente a existir, dejándose llevar pasivamente por la corriente de la sociedad? ¿O tomarás la decisión de erigirlo verdaderamente como una fortaleza inquebrantable de integridad, luz y justicia, manteniendo vivo y vigente el gran legado de Abraham? La respuesta a esa pregunta es, en última instancia, lo que moldea nuestro futuro.